Hoy día en anatomía continuamos con el tema del tejido conectivo. En la clase anterior hemos visto ya el tejido óseo, el cual corresponde a uno de los tejidos conectivos y estábamos indicando que dentro de este tejido óseo había una función que era hematopoyética. Entonces la hematopoiesis viene a ser la formación de sangre y todos los elementos que lo componen. Entonces a partir de esa formación hematopoyética se genera el tejido conectivo. La sangre tiene una característica que es un tejido líquido, semilíquido, ¿sí? Viscoso, tiende a ser muy fluido, que circula por los capilares, venas y arterias, ¿no? Por los vasos sanguíneos, ya sea de vertebrados o invertebrados. En el caso de vertebrados, con las características propias en la cual se transporta la hemoglobina. Y eso se debe a que en su interior va a tener partículas de hierro. Eh, Esto de acá, la hemoglobina le va a dar un color característico que es el color rojo. A la sangre, entonces, como tejido importante del cuerpo, tiene ciertas funciones. Por decir, se va a encargar de la función nutritiva porque va a llegar a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando va a empezar a nutrir el cuerpo, lo hace llevando el primer nutriente que va a ser el oxígeno. Entonces, también va a arrastrar, ¿sí?, los desechos de estos tejidos para llevarlos hasta el riñón, lógicamente, y de ahí ser procesados mediante un proceso de filtración. También se encarga de transportar el anhídrido hacia los pulmones para poderlos liberar en el momento de la respiración. Se encarga del transporte de nutrientes, ¿sí?, que van a estar lógicamente en la parte líquida, que es el plasma. Nutrientes como la glucosa o los azúcares, los aminoácidos, los lípidos, las sales minerales, y posteriormente también sirve como transporte de las hormonas, que van a ser los mensajeros químicos que generan los cambios dentro del ser humano. Otra función va a ser la función inmunológica, porque tiene la característica de defendernos de los agentes externos que nos atacan constantemente, ya sean bacterias, sean virus u otro tipo de microorganismos. Y eso lo va a hacer a través del glóbulo blanco. También tiene una función de homeostasis, porque regula, ¿sí?, el transporte de líquidos, el transporte del pH del cuerpo, e incluso regula también parte de la temperatura corporal. La sangre también representa aproximadamente el 8% de nuestro peso corporal. Entonces, cuando yo quiero sacar el volumen de sangre, lo único que tengo que hacer es una regla de 3 simple, ¿cierto? Porque mi peso, si yo tuviera 70 kilos, equivaldría a mi 100%. Y si yo quisiera saber cuánto vale ese 8%, haría una regla de 3. Y lo que obtengo va a ser el volumen aproximado, ¿sí?, que tendrá mi cuerpo en sangre. Se puede dividir en partes el contenido de la sangre, ¿no? Y dentro de este grupo estamos los elementos formes, que van a ser todas las partículas sólidas, ¿sí?, las células en este caso, y la parte del plasma, en la cual se van a encontrar todas las sustancias líquidas. Entonces, dentro de este elemento forme tenemos a los eritrocitos o hematíes, tenemos a los leucocitos o glóbulos blancos, tenemos a las plaquetas. Y dentro del plasma, lógicamente, vamos a encontrar todo lo que son sustancias nutritivas. El proceso hematopoyético, como les había indicado, consiste en la producción de elementos formes, o sea, de sangre, y se da durante el periodo embrionario. Posteriormente, lo va a realizar el saco vitelino cuando estamos en el vientre materno, y conforme vamos desarrollándonos van a existir órganos encargados de hacer este proceso hematopoyético. Recuerda que nosotros en el vientre materno todavía no tenemos huesos formados, por lo tanto hay órganos que se van a encargar en esta función primaria. Uno de ellos es el hígado y posteriormente el vaso. Ya cuando nosotros nacemos, nuestros huesos se comienzan a solidificar y son estos quienes van a realizar el proceso hematopoyético. En la gráfica, como podemos apreciar, el hueso en su médula ósea genera pues los diferentes tipos de células, ¿no?, glóbulos rojos.
tenemos las plaquetas y la división ahí de los glóbulos blancos, ¿no? En linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. Y todos ellos se encargan pues del proceso inmunológico defensivo, ¿no? En el caso del glóbulo blanco. En el adulto, la hematopoiesis acontece en la médula ósea roja, huesos largos sobre todo, como el caso del fémur, o huesos planos, como el caso de las crestas ilíacas. ¿Sí? El componente proteico es producido en este caso dice por el hígado, mientras que las hormonas son producidas en las glándulas endocrinas. ¿Sí? Entonces son partes de este proceso hematopoyético. Todas las células sanguíneas derivan lógicamente de una célula madre. A esta célula le llamamos célula madre pluripotencial. Y de esta van a seguir derivando líneas de células, ¿no? Ya sean una línea mieloide o una línea linfoide. Y cada uno van a originar diferentes tipos de células, ya sea el glóbulo rojo, las plaquetas, sea los glóbulos blancos. Como podemos ver en la imagen, tenemos nuestra célula madre pluripotencial de tipo sanguíneo, y esta al dividirse, ¿sí? Mediante procesos mitóticos, genera una célula madre mieloide y se genera una célula madre linfoide. Estas dos divisiones se van a seguir dividiendo y las células van a madurar. La célula madre mieloide puede dar origen a células como glóbulos rojos, pueden dar origen a plaquetas, puede dar origen a otro tipo de células llamadas mieloblastos, que también van a dar origen a células de glóbulos blancos llamadas granulocitos. Dentro de estos granulocitos encontramos los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Mientras que la célula madre linfoide da origen a una célula llamada linfoblasto, y este linfoblasto genera tres estirpes: el linfocito B, el linfocito T y los NK, ¿sí? Y también forman parte del glóbulo blanco. Entonces todo este conjunto, ¿sí?, de células van a dar sistema inmunológico para nuestra protección. El plasma correspondía entonces a la parte líquida, ¿no? Era la segunda división. En él se encuentra formado un 90% de agua, por eso es importante la hidratación, y gracias a este plasma van a circular sustancias, no solamente de células, sino también de proteínas, de azúcares, ¿no?, de lípidos o grasas, de sales minerales, las hormonas, todos los componentes necesarios para nuestra subsistencia. El plasma entonces es un material extracelular, ¿sí?, que le da fluidez, en este caso a la sangre. Uno de los componentes en mayor cantidad como proteína que tiene el plasma va a ser la albúmina. ¿Sí? Es un componente proteico, ¿sí?, que se sintetiza en este caso en el hígado y mantiene la presión coloidosmótica, además que actúa como una proteína de transporte, porque esta se va a unir, ya saben, como proteína se va a unir a diferentes tipos de medicamentos, se va a unir a diferentes tipos de hormonas o de metabolitos. En el plasma también vamos a encontrar globulinas, ¿no?, o llamados también inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas, lógicamente, lo que va a hacer es mantener también parte de esta presión y transportar minerales, como el caso de cobre. Vamos a encontrar también estructuras de fibrinógenos, los cuales van a formar parte del proceso plaquetario posteriormente cuando hagan necesario, por ejemplo, la cicatrización de una herida. Esta estructura de fibrinógeno se va a sintetizar en el órgano que va a ser el hígado. Esta estructura de fibrinógeno a su vez se convierte después de un proceso en fibrina, ¿sí?, debido a los factores de coagulación, y esto se genera gracias al proceso de hemostasia, lo que va a ayudar a que se genere una red, como vemos en la imagen, una red de fibrina, ¿sí?, para formar el tapón plaquetario. Los eritrocitos o hematíes, llamados también los glóbulos rojos, tienen ciertas características como las vemos ahí. Son bicóncavos, ¿sí?, que son hundidos en la parte central, anucleados porque no tienen núcleo, de 7 a 8 micras de diámetro. Su función importante es el transporte de hemoglobina, porque va a llevar el oxígeno.
pero también puede llevar dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el problema surge cuando nosotros estamos, por decir, en un ambiente muy cerrado. Si estamos en un ambiente muy cerrado, donde no hay ventilación, lo que va a empezar en el cuerpo es saturarse de dióxido. Y eso nos puede complicar porque las células van a morir rápidamente. En cambio, cuando tenemos ambientes abiertos, ventilados, lo que va a fluir ahí es más oxígeno. Entonces debemos siempre ventilar nuestros ambientes, en los cuartos, las salas, en el aula también debemos siempre tener las ventanas abiertas. Los eritrocitos o hematíes, que en este caso son los glóbulos rojos, tienen un tiempo promedio de vida de 120 días, ¿no? 4 meses aproximados. Y después son fagocitados en la estructura llamada vaso, que es un órgano, o en el hígado, a través de células especiales llamadas células de Kupffer. Sus valores normales, ¿no?, son de 5.200.000 aproximadamente milímetros de sangre, glóbulos rojos por volumen de sangre. ¿Sí? Por cada 100.000 hematíes, ¿no?, se contiene un promedio de 15 gramos de hemoglobina. Por eso que ese es un rango, siempre controlar la hemoglobina. No podemos dejar que disminuya porque eso generará algún tipo de anormalidad, como el caso de la anemia. Aquí podemos apreciar en la parte izquierda de la diapositiva la forma de maduración de este glóbulo rojo, ¿no? En un primer inicio es una célula nucleada llamada ploeritroblasto. Posteriormente se va a dividir generando células llamadas eritroblasto basófilo y sigue madurando hasta generarse un eritroblasto policromatófilo. Posteriormente pierde la parte nuclear y será un eritroblasto ortocromático, y posteriormente después de eso sigue otra etapa llamada reticulocito. Cuando el reticulocito madura por completo, recién se convierte en un eritrocito. Y es en esta etapa, en el eritrocito, donde ya su característica que conocemos hoy en día, y lógicamente la parte nuclear, aunque en el transcurso de su maduración va perdiendo también los núcleos. ¿Sí? Entonces, otra función de este eritrocito o característica que va a tener es la estimulación, ¿no?, a través de la eritropoyetina, lo cual hace que genere o aumente la producción de eritrocitos, sobre todo ante una respuesta de hipoxia. Por ejemplo, cuando nosotros nos desmayamos o cuando tenemos una hemorragia, entra a tallar esta sustancia llamada eritropoyetina dentro del cuerpo, ¿no?, que viene a ser una parte hormonal. La eritropoyetina se sintetiza a nivel de riñón y otra porción se va a sintetizar a nivel de el hígado. ¿Sí? Entonces, lo que van a estimular también a la formación de esta eritropoyetina va a ser la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que se generan en nuestro riñón. Entonces, esto de aquí activa el proceso de formación de la eritropoyetina, y la eritropoyetina hace que se generen más eritrocitos. Para la maduración de un eritrocito son necesarios ciertos componentes como la cianocobalamina o vitamina B12, ¿sí?, y el ácido fólico. Entonces, estas dos sustancias son importantes para nosotros prevenir una anemia. También podemos mencionar el hierro, ¿no? En este caso también es importante para la formación de hemoglobina. Los eritrocitos en su primera etapa entonces se van a formar en una estructura llamada médula ósea, como habíamos mencionado, y comenzará pues su proceso de maduración, como vemos nuevamente en la gráfica. Los leucocitos o glóbulos blancos se van a encargar de la parte inmunológica. Son células diferentes, ¿sí?, porque tienen diferentes estirpes, por eso que se menciona que es un conjunto heterogéneo, ¿sí?, y todas ellas van a intervenir pues ante el ataque de microorganismos o bacterias o virus, o puede ser incluso hongos. También se va a originar en la médula ósea, conjuntamente también con el tejido linfático. Dentro de sus características es que son móviles, o sea, tienen movilidad independiente, aparte de estar en la sangre. O
son células que sí van a tener núcleo, sí van a tener mitocondrias y otros organelos, por lo tanto se pueden reproducir con facilidad. Su tamaño está entre 8 a 20 micras, quiere decir que algunas van a ser del tamaño del glóbulo rojo y en algunos casos va a ser de mucho mayor tamaño. Y su tiempo de vida va a variar en función al tipo de glóbulo blanco que se está generando. Se puede clasificar dentro también de dos grupos, que van a ser los que tienen núcleo y los que no tienen núcleo. ¿Sí? Entonces podemos mencionar leucocitos mononucleares y leucocitos polimorfonucleares, o sea que van a tener mayor cantidad de núcleos. Dentro de los mononucleares están los linfocitos y los monocitos. Dentro de los polimorfonucleares encontramos a los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Otra forma de también observarlos o clasificarlos es a través de la granulación que va a tener y lo cual le va a dar un color característico. Entonces también hay un grupo llamado granulocitos y el otro que serán los agranulocitos. Entonces podemos clasificarlo de dos formas. Los granulocitos van a presentar gránulos dentro del citoplasma, ¿sí? Alrededor del núcleo, y dentro de ellos podemos mencionar a los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Y los agranulocitos van a ser aquellos que lógicamente no tiene gránulos, ¿sí? Solamente vamos a encontrar el núcleo. Y dentro de ello podemos mencionar al linfocito, a los monocitos y algunas células macrófagas. El linfocito, como vemos ahí, constituye del 30% del total de leucocitos que existen. En su mayoría son pequeños, de 6 a 15 micras. ¿Sí? La más grande pueden llegar hasta 30 micras. Son grandes, los linfocitos grandes son linfocitos activados, o sea que ya están actuando ante cierto ataque. ¿Sí? Poseen receptores superficiales que interaccionan con un antígeno. En este caso el antígeno se genera a partir del organismo que viene pues, de forma externa. Poseen núcleo, ¿sí? Con escotadura y escasos organelos en su interior. Los linfocitos también pueden ser de algunos tipos. Podemos encontrar dentro de ellos los linfocitos NK o Natural Killer o asesinos naturales. Muchos de ellos se encargan pues, de una protección en el caso de destrucción celular, ¿sí? Sobre todo a las células que pueden generar cáncer. Cuando tenemos células que están dañadas, entonces entra a tallar el NK y lo que hace es autodestruirse, pero lo hace conjuntamente con la célula que está dañada, que puede ser una célula de tipo cancerígena. Es común verlo dentro de ese grupo. Los linfocitos B son responsables de la respuesta inmunohumoral mediada por anticuerpos. ¿Sí? Entonces el nombre viene a partir de la bolsa de Fabricio que se detectó en un primer momento en el interior de las aves. El linfocito T son responsables de la respuesta inmune celular y se diferencia en el timo y de ahí su nombre, ¿no? Por que se le llama el linfocito T. El linfocito B son específicos para un antígeno. ¿Sí? Los linfocitos B también van a ser las células memoria, porque una vez que atacó al organismo externo va a quedarse con residuos de él, con algunas proteínas, para poderlo reconocer posteriormente. Aquí podemos apreciar un organismo y a su alrededor células que van a atacarlo, ¿no? Las células B, que tienen células memoria, por eso tienen esta proteína a su alrededor. Pueden atacar las células macrófagas, pueden atacar las células T colaboradoras, pueden atacar las células y las NK, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de células que entran a tallar ante nuestra defensa. Los monocitos van a ser las células precursores del sistema fagocítico mononuclear. También salen de médula ósea y viajan hacia diferentes tejidos. Algunos ejemplos son los osteoclastos en el hueso, las células de Kupffer en el hígado, ¿sí? Son las más grandes, ¿no? En un extendido de sangre. O sea, si lo comparamos a los linfocitos, los monocitos van a ser de mayor tamaño. Los neutrófilos corresponden al grupo de los polimorfonucleares, como vemos ahí. Tienen un diámetro de 10 a 12 micras
poseen núcleos variados. Aquí en el caso de la imagen tenemos una célula con 3 núcleos, ¿sí? Son móviles, o sea, se van a ir desplazando conjuntamente con la sangre y también pueden salir de ella a diferentes tipos de conectivo. Llegan antes que otros tipos de células, ¿sí? Porque son atraídos a través de un proceso llamado quimiotaxis, por la cual se van a adherir, ¿no?, a las paredes del endotelio y van a seguir su movimiento hasta llegar al organismo, como vemos en la imagen. Se requiere de histamina y heparina secretadas por los mastocitos para que los neutrófilos puedan pasar. ¿Sí? Recuerda que la histamina es un producto de las alergias comúnmente. El proceso en el cual estos neutrófilos se van a desplazar se le llama diapédesis. Una vez que llegan al organismo, lo empiezan a fagocitar, porque dentro de su interior contiene organelas especiales para esta fagocitosis, como el caso de los lisosomas. Van a secretar sustancias como la interleucina y dice también sustancias como el caso de la citocina, que van a producir fiebres en nuestro organismo. Sobre todo este neutrófilo se va a dar ante infecciones. Los basófilos son los menos abundantes en todo el grupo de leucocitos, representan menos del 0,5% total, por lo tanto no es común ver basófilos, ¿sí? Del mismo tamaño o un poco más pequeños que los neutrófilos. Tienen membrana de receptores, sobre todo para el tipo de inmunoglobulina E. También tiene gránulos específicos con diversas sustancias, ¿no? Contienen heparina, histamina, leucotrienos, y todos ellos actúan ante los procesos de alergia, ¿sí? Los procesos de hipersensibilidad sobre todo. Los eosinófilos también son del tamaño de los neutrófilos. Vemos acá que tiene 2 núcleos, tienen un proceso fagocítico a través de una respuesta inmunitaria. También trabajan en función al complejo antígeno-anticuerpo, quiere decir que va a reconocer al organismo que está atacando al cuerpo. En algunos casos, estos eosinófilos van a actuar como respuesta ante parásitos. ¿Sí? Una persona que tiene parásitos es característico que en su análisis sanguíneo tenga mucha cantidad de eosinófilos. Aquí podemos ver las plaquetas, ¿sí?, en una microfotografía de barrido. Llamadas también trombocitos, son células en forma de disco sin núcleo, aunque en realidad no son células completas, sino que son células fragmentadas. O sea, es un fragmento de una célula anterior, que va a ser el megacariocito. ¿Sí? Que este megacariocito, cuando llega a su etapa madura, se fracciona y genera estas microcélulas llamadas trombocitos. Son más pequeñas, de 2 a 4 micras. Está en un volumen de 250.000 a 400 plaquetas por milímetro de sangre. Ahí está, proviene de los megacariocitos. Su tiempo de vida es de 10 días. ¿Sí? Pero lo bueno es que la médula ósea lo va formando constantemente ante cualquier caso de hemorragia o herida externa. Su función va a ser la de la coagulación de la sangre a través de diversos factores de coagulación. Actúa en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, o sea, va a circular en todos los vasos sanguíneos y se va a activar ante una lesión. Se adhieren entonces a la zona de lesión vascular y comienza el proceso de agregación plaquetaria. En él se van a liberar hormonas como la serotonina, ¿sí?, que va a comprimir al vaso sanguíneo y entonces se genera una vasoconstricción, y posteriormente se empiezan a liberar factores de coagulación para descomponer el fibrinógeno, ¿no?, en estructuras de fibrina. Listo, jóvenes, entonces hasta acá el tema de tejido conectivo sanguíneo. Espero que se encuentren muy bien de salud y nos vemos hasta una siguiente clase.